Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento del 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 28, 8 de la noche. Un verdadero privilegio volver a retomar estas conversaciones hablando de historia con Enrique Encinosa. Es un privilegio poder contar nuevamente con Enrique y traer ante ustedes estos capítulos de la historia, nuestra historia, que son nuestras raíces, y como siempre digo, eh, la reseña de la razón por la cual estamos aquí en el exilio. Para todos nosotros un privilegio de contar con Enrique y de verdad lo más importante de estos programas es invitarlo a usted a que comparta los programas para que esta historia continúe, para que esta historia llegue a los oídos y a los ojos de tantas personas que desconocen nuestras propias raíces. Si usted está con nosotros aquí por primera vez, muchísimas gracias. Un privilegio para nosotros contar con usted. Lo invitamos, de hecho, si no lo ha hecho, suscríbase con nosotros en el canal. Comparta el programa, que es importantísimo, como ya dije, que esta información fluya a tantas personas que necesitan tener conocimiento de las razones por las cuales estamos aquí. Y sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Conversando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos esta velada de hoy, 8 de la noche, donde retomamos el tema Conversando sobre la historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y por darnos luz en este capítulo de la historia. No, para mí es un placer, siempre te lo digo. En la última empezamos el asesinato de Kennedy. Yep. El asesinato de Kennedy, en el cual yo hablé sobre Rolando Cubela, que se reunió con agentes de la CIA el mismo día que conoció a un agente de la CIA. Fidel Castro fue a la embajada de Brasil y hizo un comentario de que si a él lo estaban tratando de matar, él podía hacer lo mismo con nosotros. Y también después, cuando Cubela estaba reuniéndose con la CIA en otra ocasión, que le estaban dando armas y dinero para eliminar a Fidel Castro, fue en el mismo momento que se estaba reuniendo en Madrid. Kennedy lo estaba matando en Dallas. Y ahora, quizás esté repitiendo algo que dije en el último programa, pero ahora hay mucho más que contar. Bueno, Dice la figura central, repetir y algo esto siempre, el repetir algo siempre es bueno, porque a las personas que no hayan visto el programa anterior le permite reconectar el hilo. sí, y dice, este es un artículo que yo escribí hace años. Dice, la figura central en el asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald, era un ex infante de marina que desertó a la Unión Soviética, donde vivió desde 1959 hasta 1962. Pero fíjate, un desertor americano que va a vivir a la Unión Soviética. Oswald fue subvencionado por la policía secreta, la llamada MVD, y vivía a un nivel considerado de lujo por normas soviéticas, y se casó con Marina Prusakova, quien era sobrina del coronel Ilya Prusakova del Ministerio del Interior soviético. En Minsk, Oswald, desertor americano, residía a solo 2 cuadras de un centro de entrenamiento de la KGB. Qué casualidad. A su regreso a Estados Unidos, Oswald organizó el único capítulo activo del Fair Play for Cuba Committee en Luisiana y apareció en 4 programas locales de televisión hablando favorablemente de Fidel Castro. Oswald tuvo reuniones con Eusebio Asque, cónsul cubano en México, y fue visto en un hotel en compañía de varios cubanos no identificados. También se reunió con 3 oficiales de la inteligencia cubana
Manuel Vega Pérez, Rogelio Rodríguez y Luisa Calderón. Durante su estancia en México, también se reunió con Vladimir Kostikov, un diplomático soviético que era agente del Departamento 13 de la KGB, que es el departamento que lleva a cabo asesinatos y secuestros. En Ciudad de México estuvo presente en una fiesta donde asistieron personal del gobierno cubano, como aseguró Elena Garro de Paz, dramaturga y esposa del conocido poeta Octavio Paz. Se ha especulado que Oswald tuvo un romance con Silvia Durán, mexicana que trabajaba para los diplomáticos cubanos en la Ciudad de México. Durán estuvo vinculada con los informes de inteligencia como amante de Carlos Lechuga, un conocido diplomático de Castro que más tarde sirvió como embajador cubano ante las Naciones Unidas. También Durán participó en operaciones de chantaje sexual llevado a cabo por la DGI cubana en la Ciudad de México. Entre los amigos de Oswald, el más interesante era un geólogo de la industria petrolera, millonario con enlaces de inteligencia llamado George de Morenscheidt. Durante la Segunda Guerra Mundial se sospechaba que de Morenscheidt era espía nazi. En 1944 fue investigado por la Oficina de Inteligencia Naval como posible agente marxista. Y en el año de la invasión de Valle Cochino se pasó varios meses en Guatemala en la zona de Retaluleo, donde estaban los campamentos de la Brigada 2506. De Morenscheidt también tenía conexiones de inteligencia con Estados Unidos. El geólogo de Texas tenía una estrecha relación personal con Nicholas Anikiv, quien era jefe de la División de Inteligencia de la CIA en el Buró de la Unión Soviética. De Morenscheidt le proveyó dinero a Oswald, lo introdujo a gente y coordinó para que Oswald se mudara a Dallas. Es un interés muy peculiar que tenía este rico geólogo con tantas conexiones, con un activista sin educación, desempleado, pro Castro. De Morenscheidt murió en 1977 y su muerte en Palm Beach fue denominada un suicidio. Hubo muchos suicidios, incluso, fíjate, uno de los que iba a testificar sobre el asesinato de Kennedy era Carlos Prío Socarrá, que se mató. El asesino de Oswald, Jack Ruby, también tenía conexión cubana. Ruby se reportaba, viajó a Cuba durante la época de Batista como traficante de armas. Pero más interesante es que Ruby viajó a La Habana en 2 ocasiones en 1959, después que los mafiosos habían ido de Cuba y Castro había logrado el poder. Y ahora viene lo más interesante. 2 posibles cubanos entran en juego en el asesinato de Kennedy. Gilberto Policarpo López era un joven de 23 años, residente en Miami, que simpatizaba con el gobierno de castrista y estaba activo en el Fair Play for Cuba Committee. Informes de inteligencia del FBI colocan a López en Tampa cuando Kennedy visitó la ciudad. El 27 de noviembre, 5 días después del asesinato de Kennedy, Gilberto Policarpo López, voló de México a La Habana, siendo el único pasajero en un avión comercial de Cubana Aviación con una tripulación de 9 personas. No aceptaron a nadie. Ese era el único pasajero que voló a Cuba ese día. Y fue, dice, con el mismo sello conspirativo, un avión de Cubana Aviación programado para volar de México a La Habana el mismo 22 de noviembre de 63, se retrasó 5 horas mientras las autoridades esperaban por un solo pasajero. El hombre que esperaban llegó a un avión bimotor privado, entró en la nave e ignoró a los funcionarios aduaneros y viajó a Cuba sin molestias dentro de la cabina con los pilotos. Reportes la hacían ubicado
al pasajero como Miguel Casas Sáez, hombre fornido, veinteañero que se cree que era oficial de inteligencia de Raúl Castro. Casas había estado haciéndose pasar por un exiliado utilizando el nombre de Ángel Domínguez Martínez. Reportes de la CIA ubicaron a Casas Sáez en Dallas en el momento del asesinato de Kennedy. Fíjate, Lyndon Johnson, quien reemplazó a Kennedy como presidente, le comentó a uno de sus asesores: Kennedy estaba tratando de matar a Castro, pero Castro consiguió matarlo a él primero. Todo Mm. se sabrá algún día. Johnson no estaba interesado en señalar a Castro como el hombre que planeó la muerte de Kennedy. Le dijo al senador Richard Russell: tenemos que sacar esto del terreno de la especulación donde están testificando que Khrushchev y Castro hicieron esto o aquello y que, y que nos lleve a una guerra que puede matar a 40 millones de estadounidenses en unas horas. Bueno, con el asesinato de Kennedy, y yo creo que eso está muy interesante, Sí. eh, y de nuevo, fíjate, yo no te estoy diciendo que estos dos estuvieron involucrados en la muerte directamente, pero ciertamente la sospecha Claro. de que el mismo día que se va el avión de México para Cuba, esperan 5 horas, ¿ok? 5 horas, un avión sentado diciendo que no se van a ir todavía. Hasta que llega un extraño que no hace aduana, se mete en la cabina y van para Cuba. Y 5 días después, el Gilberto Policarpo López este llega y ese día el vuelo va solo. Va Policarpo López sentado solo en el avión con 9 miembros de la tripulación. Ahora, en esta época vamos a brincar ahora un poco por el clandestinaje, ¿ok? Y quiero hablar sobre el Directorio Revolucionario Estudiantil. El Directorio Revolucionario Estudiantil, que es, no el primero, sino este es el tercero, porque el primero fue contra Machado, el segundo contra Batista y el tercer directorio es contra Fidel. El directorio se funda después que un grupo de estudiantes, que incluían a Juan Clark, que fue un sociólogo muy querido, muy conocido aquí en Miami muchos años, Ujú. Juan Clark, Vigilio Campanería, Tapia Ruano, que van a ser mártires del proceso, y un grupo de ellos son arrestados en febrero del 60, cuando Anastas Mikoyan viaja a Cuba y pone y deposita flores ante la estatua de Martí, y los estudiantes hicieron lo mismo después y fueron arrestados y golpeados. Y ahí empieza el núcleo que va a formar el directorio. El directorio lo formaron el gordo Manuel Salvat, que todos lo conocen aquí como el dueño de la que fue la Librería Universal. Dime, algo. No, es que me vino al momento de atrás cuando tú mencionaste, pero lo iba a dejar para el final, pero a título de comentario, que tú mencionaste de que Lee Harvey Oswald se fue eh, prácticamente como desertor huyendo para Rusia. Y me acuerdo también que tenemos en este momento el caso de Snowden, que está también allá, que fue el tipo que tuvo el problema en la NSA y todavía está metido ahí arriba. Me acordé en el momento, de todas maneras te iba a hacer el comentario después. Lo de Oswald es muy interesante porque Claro, a un simple desertor quizás le den entrada en la Unión Soviética, aún pero no simple, lo van a dejar a vivir a 2 cuadras de un campo de entrenamiento de la KGB y no claro. lo van a dejar casarse con la sobrina de un coronel de la policía secreta. Así que Eh, regresemos con el directorio. Manuel Salvat, que después se convierte aquí en el dueño, aquí en Miami, en el dueño de la Librería Universal y publica más de 5.000 títulos diferentes a través de los años, salvando la cultura cubana. Eh,
fue uno de los principales dirigentes del directorio. Otro fue Fernández Rocha, que después se vuelve aquí médico y con muy buena reputación. Y Alberto Müller, que cae preso en Cuba, cumple prisión y después regresa al exilio donde hace trabajos periodísticos. Pero fíjate, aquí lo interesante es que el directorio, a diferencia de otros grupos que eran más bla, 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 el directorio, los dirigentes que estaban en Miami iban a Cuba, ¿ok? Salvat se infiltró en Cuba, Fernández Rosa se infiltró en Cuba y Müller se infiltró en Cuba. Y además de ellos, muchos otros miembros del directorio. El directorio tuvo hombres de extremo valor, los hermanos Koch, Herman y Johnny Koch. Herman es uno de los primeros paracaidistas de la Brigada 2506 en morir en combate en Playa Girón el mismo primer día. Y Johnny, su hermano, según Salvat, fue el hombre que más petardos puso en La Habana. Y Koch después vino al exilio. El directorio tuvo varios mártires. Juanín Pereira Varela, que era uno de los principales, y estuvo escondido mucho tiempo, y Virgilio Campanería y Tapia Ruano. Pero déjame decirte, mi única crítica con el directorio es que eran demasiado buenos. Y por demasiado buenos te digo, cuando tú estás en un proceso de guerra civil, Claro. viviendo clandestino, si tú tienes un infiltrado, tú lo tienes que matar. ¿Ok? Esa es simplemente la regla del juego para cualquier lado, para la derecha, para la izquierda, para el centro. Si tú estás en una posición de guerra civil, tú tienes que tener sentido común, pero también tienes que estar Absoluto. dispuesto a apretar el gatillo cuando haga falta. Y ellos no lo hacían. Y el caso eh, típico sucede con Jorge Medina Bringuier. Jorge Medina Bringuier era un joven estudiante que había estudiado en Estados Unidos, high school. Aparentemente venía de familia con algún tipo de recursos. Y él regresa a Cuba, se une a la seguridad del Estado, infiltra el directorio, porque era fácil infiltrarlo en un momento. Vaya, o sea, este es un hombre que está estudiando en Estados Unidos, sabe inglés, eh, no hay ningún nexo de él con el Partido Comunista ni con los castristas. Entonces era uno de los tipos ideales que tú podías infiltrar. Lo infiltran en el directorio. Y lo que sucede es que a principio Jorge Medina Bringuier, como miembro de una célula clandestina, resuelve todo. Si hacía falta llanta para un carro, él la conseguía. Mm. Si hacía falta comida para una casa donde había gente escondida, él la conseguía. Y así sucesivamente. Y de pronto al jefe de la célula lo arrolla un carro. Y Medina Benguier pasa a ser el jefe de la célula. Y así sucesivamente por un par de años. Y ya en el año 63, Jorge Medina Benguier llega a ser uno de los jefes nacionales del directorio revolucionario. Y ahí se acaba el directorio. Porque cuando él llega al poder, él tiene el conocimiento de quiénes son los contactos clave en todas las provincias, dónde están las armas escondidas, quién está transportando a quién, y echó para adelante a más de 100 personas. Yeah. ¿Ok? 6 fueron fusilados, pero 100 fueron a presidio. Y ahí básicamente se destruye el directorio. Dentro de Cuba queda muy poco, algunas células sueltas. Mientras tanto, en el exilio, el directorio lanza una de sus operaciones más audaces. Y esta se inicia con Poseo Asunto.
José Basulto, gran persona, hombre de extremado valor, eh, fundador de Hermanos al Rescate años después. En aquel momento él estaba muy molesto porque él había sido infiltrado por la CIA en Oriente, donde se suponía que vinieran dos cargamentos de 5 toneladas de armas cada uno. Ujú. Las primeras 5 eran para Alberto Müller y los hombres del directorio que se estaban alzando en la Sierra Maestra esperando las armas. Y los otros 5 toneladas eran para los grupos clandestinos en Oriente. Ya. Él estaba muy frustrado porque no llegó a tiempo ninguno de los drops de paracaídas. Y varios días después de la invasión, cuando ya estaban empezando a presentar a los invasores en televisión como imperialistas capturados, a él le llega una información a Basulto de que pronto van a venir las armas, pero ya era muy tarde. Y, Y básicamente la respuesta de Basulto fue una respuesta bastante fuerte, que quizás no debo comentar aquí, pero los mandó a freír tuzas, como diría un cubano, y Basulto se va por su cuenta de la CIA. Basulto viaja a México y, y déjame decirte, en México, si tú tienes dinero, tú puedes comprar lo que tú quieras. Tanques, aviones, todo aparece. Y por $300, estamos hablando del año 61, 62, por $300 se compró un cañón finlandés Lati, que 20 años después todavía estaba dando vueltas por aquí por Miami. El cañón, él se compró un cañón Lati con 20 balas, 20 proyectiles, por $300. Y fue a ver a imagínate. Gordo Sabat, que estaba ahora en el proceso de abrir su librería, y le dijo, vamos a hacer algo, mira, tengo un cañón. Y Sabat, que era un tipo muy valiente, se pusieron a analizar. El Hotel Rosita Olmedo en la Bahía de La Habana, en aquel momento, era exclusivamente para extranjeros soviéticos, checos, polacos, lo que le llamaban técnicos, gente de la KGB, gente de industria, o sea, todo ruso importante que tenía algo que ver con Cuba. Ujú. El hotel estaba lleno de ellos, rusos, checos, polacos, y deciden hacer un ataque a Rosita Olmedo. En ese ataque van varios, incluyendo el Gordo Sabat, y va Basulto. La lancha que ellos llevaban, que era el Juanín era lo que es una lancha rápida que usaban los hombres de la CIA. Y Rodríguez Sosa, que era el que tenía las llaves de Juanín, se las dio a Basulto y le dijo, yo me voy de aquí por varios días a Miami, así que haz lo que vayas a hacer mientras yo no esté aquí, para no meterme en problemas. Y bueno, salieron para Cuba y llevaban en la borda un tambor de 50 galones de gasolina extra para tener suficiente para regresar. ¿Ok? Lo que sucede es cuando ya ellos están viendo las luces de La Habana y están acercándose a La Habana, eh, empiezan a llenar el tanque que ya estaba casi vacío de gasolina. Y mucha de la gasolina cae en la cubierta y Wow. cubre la cubierta. Lo cual era tremendo peligro, porque después si tú disparas el cañón, la chispita Bueno, del cañón, vas a volar el barco. claro. Entonces todos los que estaban en el barco se quitaron las camisetas, los calzoncillos, medias, toallas, todo lo que encontraron que fuera tela, lo pusieron alrededor del cañón, mojado con agua de sal, con agua de mar, para si la chispa salía, no explotara. Y así llegaron a Rosita Olmedo.
y le metieron 20 cañonazos a Rosita Olmedo. ¿Mm? Eh, el gobierno nunca publicó si había habido muertos o heridos. Pero esa acción fue tan violenta y tan inesperada que causó un gran impacto en el exilio. Imagínate. Si tú te pones ahora, de un punto de vista militar, no era gran cosa. O sea, sí, se acercaron a la costa cubana y dispararon 20 cañonazos. Pero no fue el Álamo, ni fue Calimete, ni fue... eh, no, ni fue mal tiempo. Fue simplemente un gesto maravilloso de parte de Basulto y de Salvat. Regresemos con Jorge Medina Benguier. Jorge Medina Benguier echa para adelante a a todo lo que quedaba serio del directorio. ¿Eh? Curiosamente, el superespía James Bond cubano, Jorge Medina Benguier, un par de años después se asila en Alemania. ¿Eh? Se asiló en Alemania y siguiéndole el paso, él estaba vivo en el 2016, jubilado. Había estudiado, después cuando se fue a Alemania, estudió en la Universidad de Leipzig, pero nunca comentó sobre su época de agente de la seguridad del Estado. Y posiblemente murió. Él tenía una página en Facebook y yo a cada rato miraba la página para chequear y desde el 2016 no pone nada, así que yo asumo que ya murió, porque él tenía que tener por lo menos 20 años en el 60, así que eh, no era ningún pichoncito. Y qué triste, ¿verdad? Por supuesto. Qué triste. Otro de los grandes infiltrados fue José Antonio Rodríguez Menier. Ese se infiltró en el 30 de noviembre y echó para adelante a varios. Dos fueron fusilados de uno y oleante, que fue Bienvenido Infante, Bienvenido, que era un trabajador de la compañía de electricidad, eh, tenía de compañero de trabajo a su hermano Roberto, que era menor de edad en aquel momento, y a Radamés Amador Cruzata, que era sargento de la seguridad del Estado. Y Radamés Amador Cruzata recibía todos los días una lista de arrestos. ¿Mm? Y él lo que hacía era, por la mañana él salía, arrestaba a los criminales y por la tarde iba a las casas de los políticos a arrestarlos. Mm. Pero cuando él recibía la lista, él llamaba a Roberto y a Bienvenido y les daba los nombres. Entonces, mientras Amador Cruzata estaba manejando y arrestando criminales comunes, los hermanos Infantes estaban tocándole la puerta a la gente que venían a arrestar y diciéndoles, vete de aquí. ¿Ok? En unas horas viene a buscarte la seguridad. Y así estuvieron bastante tiempo y salvaron muchas vidas. Bienvenido y Radamés Amador fueron delatados por José Antonio Rodríguez Menier. Menier es otro caso. Después que delató a esta gente Ujú. y que lo fusilaron, y que Bienvenido el día que lo fusilaron se peinó, se vistió lo más limpio posible y dijo, quiero morir bonito. Y entonces Rodríguez Menier se convierte en el guionista de En silencio tuvimos que hacer, que era una especie de show de policía donde los criminales eran siempre imperialistas, agentes de la CIA y clandestinaje. Y estuvo años haciéndolo. Y entonces un buen día, hace 30 o 30 y pico de años,
Rodríguez Menier viene al exilio y trae consigo varios documentales que la CIA después usó de propaganda anticastrista, entrevistas con los jóvenes frikis, que eran los hippies de la época, Y, eh, y a Rodríguez Menier le dan una identidad falsa, le hacen los interrogatorios aquí, aparentemente el hombre ayudó. Nunca vino a Miami, él no no, vino a visitar Miami. Eh, que Medina Bringuier sí lo hizo una vez. Si Rodríguez Menier viene a Miami, en 3 días está muerto. Porque casi todo el 30 de noviembre que había sobrevivido, que estaba aquí en Miami, si tú le mencionabas a Rodríguez Menier, te decían, ¿dónde está? ah, Que lo voy a sacar a pasear en los Everglades, vamos a ir a nadar ahí con los cocodrilos. Eh, Medina Bringuier sí vino a Miami, por lo menos en una ocasión, y fue en los años 80 y algo, que Tomás Fernández Travieso estaba caminando por el aeropuerto de Miami y oyó que por el loudspeaker decían, Jorge Medina Bringuier, por favor llame información. Y yo, "Ah, ¿cuántos Medina Bringuier hay, Jorge?" Y me lo dijo a mí, se lo dijo a varios del directorio. Y en esos días yo vi a Salvat y le dije, me dijeron que Jorge Medina Bringuier está... Y Salvat, que era un tipo valiente, pero también era un tipo consciente de las leyes morales y de las cosas de Estados Unidos, me dijo, no me hables de eso, si me lo encuentro por la calle no lo puedo matar. mm, Y le dije, ¿por qué no? Me dice, no, porque estamos en Estados Unidos y hay leyes, etcétera. Yo no quiero saber ni dónde está. Y le dije, mira, si tú consigues dónde él está, déjamelo saber a mí y yo lo quiero entrevistar. Eh, no, no te rías, yo lo quería entrevistar, por lo menos una por un entrevista. momento. Eh, pero Enrique, no pienso. nos quedan 5 minutos, pues sí que el tiempo se fue volando. Así que no voy a hablar mucho para que tú puedas dar el cierre y nos diga No, de déjame antemano decirte, qué no me vamos a queda hacer en la tanto, próxima pero semana. fíjate, el caso de Medina Benguier y lo que me pasó con Salvat era típico del directorio. Ellos no mataban chivatos, no mataban a sangre fría, ¿no ves? Y si tú quieres ganar una guerra, tú tienes que matar chivatos y matar a sangre fría. Eso es Eso es la simplemente guerra. la regla de juego. Esa es la regla. Eh, n- bueno, después yo empecé a seguirle los pasos a Medina Benguier en Facebook. Y él no ponía muchas cosas, ponía cosas anticastristas porque aparentemente se había marcado con lo que le hicieron en Cuba cuando era agente. Pero el hecho que tiene 6 cadáveres y 90 y tantos presos que cumplieron condenas por él, no lo hace ningún amigo de nadie. Así que y del mismo lado había el otro asunto, o sea, ellos infiltraban a los grupos y los grupos los infiltraban a ellos, como fue el caso de Radamés Amador Cruzata, que estuvo trabajando por la seguridad de Estado como sargento por largo tiempo, Yep. y lo que hacía era salvar gente. Así que, y ese es el juego de espionaje. Esa es la parte de clandestinaje que a veces es difícil de explicar o entender. ¿Mm? Porque a veces te dan soga y te dan tiempo y no te hacen nada esperando a ver si se pueden capturar más en el jamo. Y eso es básicamente como fue la situación. Ya para el 63, práctica, y 62, los grupos estaban desmoronándose por varias razones. La invasión de Girón que falló motivó a muchos. Mi padre estaba en el 30 de noviembre, ¿ok? Y en mi casa se escondió Olga Morgan,
cuando fusilaron a William Morgan. Y en mi casa había armas. ¿Ok? Y el día de Girón, mi padre me dio un abrazo y me dijo, no sé si nos volvemos a ver. Y Wow. se fue en el carro con un M1 y 6 bombas en el maletero. No lo cogieron preso, no le pasó nada y regresó. Pero después de Playa Girón, él pensó, aquí la solución es irse del país porque no hay más nada. Claro. Y eso lo pensaron mucho. Y entonces así se fue disolviendo el directorio el 30 de noviembre, el MRP, el MRR, entre los que caían presos y los que eran fusilados y los que se iban del país. ¿Ok? Y si se iban del país, entonces había menos casas de seguridad, Claro. menos lugares para esconder armas. Y entonces en la próxima conferencia voy a hablar sobre la última gran conspiración, el último gran intento de clandestinaje de tumbar a Fidel Castro, en el cual cientos fueron fusilados, que fue la compilación del 30 de agosto, eh, que le dio muerte en realidad ya a lo que era el clandestinaje interno en Cuba. Y la guerra entonces se mantuvo desde afuera. Bueno, Y eso es todo por hoy. y no nos queda para más. El compromiso ya firmado, sellado. El próximo miércoles a esta misma hora tenemos que darle continuidad. Gracias de verdad, porque fíjate, es importante hacer notar esto. Estos canales o este tipo de programas quizás no tienen mucha audiencia impactante porque todo el mundo tiene una vida, tú sabes, muy dinámica en el medio donde estamos. Por eso que es importante estos programas porque dan fe, quedan constancia, en algún momento la gente los busca y tiene un marco de referencia que normalmente no lo hay. Yo he insistido en hacer estos programas y de verdad lo hago con mucho gusto porque es una forma de contribuir a que la gente sepa la causa de por qué estamos aquí en este momento. No hay para más. Un abrazo, gracias a ti. Nos vemos el próximo miércoles, mis amigos. Como digo, como siempre, que Dios reparte suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Candela. Al combate corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas libres vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed